Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Historia Visual. En el capítulo de hoy vamos a hablar de los aspectos más importantes de la Edad Media. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y activar la campanita para recibir las últimas novedades del canal. La Edad Media se inicia en el año 476 con la caída del Imperio Romano Occidental. Para determinar su fin hay dos hechos distintos que son tomados en cuenta. Uno es la caída del Imperio Romano Oriental o Bizantino en el año 1453. El otro es el inicio de la conquista de América en el año 1492. El nombre de Edad Media nació en el Renacimiento. Para los renacentistas todo lo medieval era feo y oscuro. Por eso tenía que renacer la cultura clásica griega y romana. La Edad Media estuvo llena de guerras, violencia e intolerancia religiosa, pero también tuvo cosas buenas de las que hablaremos más adelante. En la Edad Media estuvo vigente un sistema social, político y económico llamado feudalismo. Para entender el feudalismo necesitamos saber que cuando el Imperio Romano de Occidente cayó, los territorios que formaban parte del imperio quedaron fragmentados en distintos estados. Frente a la llegada de los bárbaros, el poder de los reyes se debilitó y tuvieron que pedirle ayuda a los nobles para proteger los territorios. A cambio de esa ayuda, los nobles recibieron feudos. Los feudos eran principalmente tierras, pero también relaciones específicas de fidelidad. En los feudos vivían los señores feudales y los vasallos. Los señores feudales eran los dueños de la tierra y eran quienes daban las órdenes, mientras que los vasallos trabajaban en la tierra y recibían las órdenes. La economía en los feudos era autosuficiente. Esto quiere decir que dentro de los feudos se producía todo lo necesario para vivir. En cuanto a la organización política, funcionaban como pequeños estados con reglas propias. Los señores feudales impartían justicia, hacían las leyes y cobraban los impuestos. La tierra y el trabajo en el campo era la estrella de este sistema. Es así que la vida se ruralizó. Solo quedaba una pequeña parte de vida urbana. Ahora hablemos de la pirámide social de esta época. En lo alto encontramos a la figura del rey y su familia. Más abajo, a la alta nobleza y el alto clero. La alta nobleza estaba compuesta por los que iban a la guerra y tomaban decisiones políticas. El alto clero estaba formado por las autoridades religiosas de mayor jerarquía, como los obispos, los arzobispos, entre otros. La religión mayoritaria era el cristianismo. Luego nos encontramos con la baja nobleza y el bajo clero. La baja nobleza está formada por los guerreros de menor rango, como los caballeros o los varones. El bajo clero es la parte de la iglesia con menor jerarquía, como los sacerdotes o los monjes. En el medio de la pirámide estaban los burgueses, que eran artesanos y comerciantes. Ellos vivían en las ciudades medievales que se llamaban burgos, de ahí el término burgueses. Eran de los pocos que mantenían la vida urbana. Si bien durante casi toda la Edad Media no tienen un lugar preponderante, hacia su final serán los protagonistas de cambios importantes. De su mano nacerá una forma distinta de relacionarse con la economía. Los burgueses eran independientes, no dependían de ningún señor. Compraban, fabricaban distintos bienes, los vendían, unos verdaderos revolucionarios para la época. En el final de la pirámide se encontraban los campesinos y los siervos que tenían una peor calidad de vida. En esta sociedad había privilegiados y no privilegiados. Los privilegiados eran el rey, la nobleza y el clero, que estaban exentos de pagar impuestos. De hecho, se beneficiaban de su recaudación. Todos los demás no eran privilegiados y tenían que pagar los impuestos para mantener al gobierno real, a la nobleza y al clero. El pago de impuestos podía ser en moneda o en especie con una parte de la cosecha. Sin dudas, la sociedad medieval estaba jerarquizada. La movilidad social era casi inexistente. Nacías y morías en el mismo sector social. Toda la vida pobre o toda la vida rico. Toda la vida señor o toda la vida vasallo. Una sociedad estática. Rara vez cambiabas de posición. Pero claro, hubo algunas excepciones. Hablemos de la Iglesia cristiana. Esta cumplía un rol fundamental. Tenía poder social, político y económico.
su poder social provenía de las propias creencias religiosas. Todos vivían sus vidas desde que se despertaban hasta que se iban a dormir de acuerdo a la moral cristiana. Se preguntaban si eran buenos cristianos, si habían cometido algún pecado, si irían al cielo o al infierno. Dios los estaba mirando. La religiosidad y la espiritualidad de la Edad Media era enorme. Estaban rodeados de pensamiento mágico. Creían en el cielo, en el infierno, en brujas, en dragones escupiendo fuego, en hadas buenas, en hadas malas, en gigantes, enanos y mucho más. Todo un mundo de fantasía que podemos ver representado en muchas películas y series contemporáneas. Imaginen todo esto por un segundo. ¿Cómo no iba a ser importante la religión? Esta, según las creencias, te protegía del mal y te guiaba por la senda del bien, que te llevaría al paraíso con Dios. El poder político de la Iglesia radicaba en su capacidad para influir en los reyes y los otros señores feudales. En una sociedad tan espiritual, ¿quién iba a querer enemistarse con los guardianes de Dios? ¿Quién se animaría a contradecirlos? Nadie quería ser excomulgado, expulsado de la santa institución cristiana. Su poder económico se debía a dos motivos. Uno es que tenían feudos y el otro es que cobraban el diezmo, el 10% de los ingresos económicos de cada uno de sus creyentes. Pero no todo es cristianismo en la Edad Media. Es la época que vio nacer al Islam. Esta religión se expandió en la época medieval con fuerza. Y no nos olvidemos del judaísmo, la religión monoteísta más antigua de Occidente, que también tenía muchos adeptos en esta etapa. ¿Cómo convivían estas tres religiones? Pues no muy bien, lamentablemente. Esa parte fea de la Edad Media es justamente la intolerancia religiosa, esa que dura hasta nuestros días en algunas partes del mundo. Las cruzadas y la Inquisición son prueba de ello. Las cruzadas fueron 8 campañas militares llevadas a cabo por los cristianos entre el siglo XI y el siglo XIII. El objetivo era recuperar Jerusalén, también conocida como Tierra Santa, que estaba en manos de los musulmanes. Las cruzadas recibieron ese nombre porque los que participaban en el enfrentamiento del lado cristiano llevaban una cruz bordada en su ropa. La Inquisición, o Tribunal del Santo Oficio, era una institución cristiana nacida en el siglo XII para combatir lo que se consideraba herejía. Según las creencias, los herejes eran los que practicaban brujería y los que pertenecían a otras corrientes religiosas como el Islam o el judaísmo. La Inquisición buscaba mantener la doctrina cristiana y la unidad religiosa en Europa. Al comenzar, dijimos que íbamos a hablar de las cosas buenas de la Edad Media. Nos referíamos a las hermosas catedrales, el surgimiento de las universidades, los torneos, los castillos, los juglares, los trovadores, las ferias, las peregrinaciones, la leyenda de los caballeros de la mesa redonda, las princesas, los príncipes, entre mucho más. Pensemos en todos esos cuentos fantásticos, con castillos, historias de amor, que acompañaron o acompañan nuestras infancias inspirados en la Edad Media. Estamos llegando al final del video. Vamos a explicar cómo terminó la Edad Media. Recordemos que hay dos hechos que determinan el final de esta edad histórica. Uno es la caída del Imperio Bizantino y el otro el inicio de la conquista de América. Sobre la conquista de América hablaremos en otro video. Las causas relevantes que produjeron la caída del Imperio Bizantino fueron específicamente dos. Una se debió al debilitamiento de las fuerzas militares bizantinas por las muertes que dejaron la peste negra y las cruzadas. La otra se debe a que los otomanos querían dominar las tierras que pertenecían al Imperio Bizantino, especialmente por un interés comercial. Así, el Imperio Bizantino cayó en manos de los otomanos el 29 de mayo de 1453. La peste negra o bubónica, surgida en el siglo XIV, específicamente en el año 1348, fue una epidemia que se expandió rápidamente por Europa, provocando la muerte de gran parte del continente. Se originó por una bacteria que contenía las pulgas de los roedores que transmitían la enfermedad a los humanos. Su alta contagiosidad, la falta de higiene y la mala alimentación complicaban mucho la situación. No existían ni la ciencia, ni la medicina, ni las costumbres de higiene
que conocemos en la actualidad. Los medievales tomaban un baño una vez cada unos cuantos meses. Solo los ricos podían hacerlo en una tina con agua caliente. El resto recurría a baldes con agua fría, tomada de ríos o fuentes. Ni hablar de los desechos humanos. La materia fecal y la orina se arrojaban directamente por las ventanas. De ahí la necesidad de usar sombreros de ala ancha. La peste puso en jaque al feudalismo. No había gente para trabajar. La gente se enfermaba y moría en alto porcentaje. Además, recuerden a los burgueses. Ellos habían aprendido a generar riqueza de una forma diferente que se va a complementar con importantes cambios que se darán a partir del siglo XV. La peste se combinó con una crisis económica, política y social. Eso y las brisas de nuevos tiempos, con lo que ya mencionamos y con el inicio de la conquista de América, determinan el final de la Edad Media. Para terminar, recuerden que hablar de la Edad Media es hablar del nacimiento de Europa, de una época de mucha religión y espiritualidad. Todo pasaba por Dios. El pensamiento era teocéntrico. Dios estaba en el centro del universo y era medida de todas las cosas. Por eso, no es casual que las personas se apasionaran tanto con su fe, a veces hasta la intolerancia hacia los que profesaban una fe distinta. Las cruzadas y la Inquisición nos dan muestras de ello. Recordemos al feudalismo, recordemos que hablamos de Europa. En los mismos años de la Edad Media, pero en América o en otras partes del mundo, pasaban cosas distintas. Podían parecerse, pero el feudalismo es un fenómeno más bien europeo. Recordemos los cuentos y las historias inspiradas en la Edad Media. También las catedrales, las universidades y todo lo que ya mencionamos. Si te llevas un aporte interesante de este video, dale like. Déjanos tus comentarios sobre la Edad Media. ¿Qué películas o series viste? ¿Qué leíste sobre la Edad Media? ¿La sociedad actual se parece o no a la de aquella época? Gracias por llegar al final. Nos reencontramos en el próximo video con más contenido para aprender.